Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal y a esta Historias de Cuarentena. Hoy vamos a conversar con dos amigos, profesores, músicos, compositores y unas personas que han venido trabajando el tema relacionado con el socialismo y vamos a realizar una evaluación del socialismo del siglo XXI. ¿Por dónde nos metemos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Qué ideología hay? Si no existe, si existe. Y si existe, ¿cómo la podemos entender? A estas alturas del partido, luego de 20 años de la llamada Revolución Socialista, hay muchos que todavía no tienen ni la menor idea de lo que es. Así que hemos invitado a dos profesores para conversar sobre estos temas que sin duda alguna son necesarios conocerlo, sobre todo aquellas personas que se preguntan por qué el régimen de Nicolás Maduro aún no ha caído, por qué el socialismo del siglo XXI permanece a pesar del desastre y el colapso económico que existe en Venezuela y por qué todavía hay adeptos a esa modelo de revolución. Así que le damos la bienvenida a dos profesores, Samuel Merchán. Ellos son parte de la diáspora venezolana en la ciudad de Nueva York. Profesor y también músico, tiene una capacidad y una magia para tocar el violín increíble. Y tenemos también a otro invitado muy especial, a Icle Citela. Él es también compositor y estudió filosofía, así que le damos la bienvenida a ambos. Vamos a empezar con Samuel. Samuel, cuéntanos primero cómo estás pasando tu cuarentena. Y luego nos vamos a trabajar el tema relacionado con la ideología del chavismo. Buenas tardes, buenos días, Mainboard Anikli. La verdad que es una alegría poder compartir sobre tantos temas. La cuarentena son ya casi 47 días. En mi caso, pues he estado trabajando más que nunca porque yo soy maestro. Junto a ICLE también enseñamos nuestro trabajo es pedagógico y de tocar, pero como no se puede tocar, pues tocamos en la casa y estamos enseñando niños. Entonces tenemos diferentes grupos y clases individuales de cuerdas, de violín, de viola que estamos enseñando. Y bueno, es una experiencia muy dura y muy bonita también. Por un lado es dura porque los niños sí resienten esa capacidad de hacer comunidad, de sus amigos, de estar en sus clases, de correr. Ahora tenemos que pretender que estamos haciendo ejercicio. Yo los pongo a correr, a saltar la cuerda porque no hay de otra manera. Pero vamos bien, o sea, en medio de todo, yo creo que una de las cosas más bonitas como educador es que ellos lo esperan a uno para aprender, para que uno comparta con ellos. Después les voy a compartir algunos videos que los papás mandan de ver cómo es ese proceso, que aunque estamos separados, que nos unen a la pantalla, hay ese deseo, hay ese calor, esa intensidad que sucede de una manera individual. Y con respecto al tema, para mí ha sido muy profundo porque yo vengo de un background o un trasfondo en la cual yo conocí mucho Chávez antes de que Chávez existiera. Y la idea que quería compartir con Icle es que nuestra amistad no solamente se radica a vivir aquí en Nueva York. Nosotros estudiamos juntos en el Conservatorio Juan José Ángel Lamas. Icle es violinista, tocaba en la Filarmónica Nacional, yo tocaba en la Sinfónica Municipal de Caracas, yo soy violista, él es violinista y aparte es un compositor y estudiamos juntos en la Central. Él estudió filosofía y yo estudié historia. Mientras yo trabajaba y tocaba como músico, yo estudié 3 años de historia. Entonces, siempre la historia ha sido mi pasión de manera de poder entender mis procesos. Entonces, una de las cosas que yo entendí es que mi papá fue pastor y muchos de los procesos que estamos viviendo en Venezuela, yo decía a mi familia que en una iglesia evangélica es como una Venezuela chiquita. Una minoría organizada puede destruir a una mayoría, muy fácil. Y pasó, muchas veces lo vi, no voy a entrar en detalle, pero después podemos hablar de eso. Perfectamente, vamos a darle la bienvenida a Icle. Bueno, encantada de tenerlos y cuéntanos cómo está tu cuarentena. Bueno,
primero que nada, bueno, estoy muy contento de estar aquí con ustedes dos. Bueno, por supuesto, a Samuel lo conozco de toda la vida, cuando teníamos pelo ambos, un cuarteto. Bueno, mi cuarentena está bastante bien, mucho trabajo, porque yo, digamos, yo no he parado. Yo estoy trabajando desde vía de una remota, ¿no? A través de internet. Sigo dando clases a toda marcha, incluso más, porque trabajar con este medio obliga a uno a transformar todas tus estrategias. Tienes que aprender a manipular este medio, porque es distinto tener una relación directa con tus alumnos. Entonces he tenido que inventar cosas gráficas, imágenes, cambiar la dinámica de mi método, de mi didáctica ha cambiado con esta enseñanza a distancia, pero bueno, creo que es positivo y me está dando una herramienta nueva que creo que la voy a aplicar después en el futuro para mis propios proyectos pedagógicos, ¿no? Digamos, y como compositor, la cuarentena es la forma de existir de los compositores. Todos los compositores nacemos en cuarentena, estamos todo el tiempo en cuarentena, trabajando encerrados. O sea, no es un cambio estructural en nuestro sistema de trabajo, ¿no? Como compositor. Pero bueno, en cuanto al tema de chavismo y bueno, es un tema que, bueno, por supuesto como venezolanos nos toca demasiado cerca. Digamos, mi formación, yo soy compositor y, digamos, mi profesión es la composición y la enseñanza. Pero yo estudié filosofía por un deseo natural de conocer, de aprender. O sea, soy un omnívoro en cuanto al conocimiento. Me gustaría saber de todo lo que es marxismo. Yo estudié muchísimo el marxismo. Por supuesto, siempre tuve una distancia. A mí no me gustó el marxismo había un componente como fanático en la ideología comunista en general, que a mí siempre me mantuvo como alejado, o sea, que lo veía un poco a distancia. Pero con el chavismo empecé a estudiar todos aquellos autores que eran proscritos en mis estudios de filosofía, por ejemplo, los liberales, digamos la tradición liberal clásica, no estoy hablando la noción liberal como lo ven en Estados Unidos, que es una especie de izquierda moderada, ¿no? Y si tuviéramos que hacer una extrapolación de los clásicos, ¿qué ves tú en el chavismo? ¿Qué es el chavismo? Muchas cosas, el chavismo es muchas cosas. Primero, que yo no creo que el chavismo sea un salto cualitativo de lo que ha sido la historia venezolana. Más bien es como un residuo de todo el militarismo y de los movimientos radicales de izquierda que han estado actuando en Venezuela de manera directa o clandestina desde la Revolución Cubana. ¿Entiendes? O sea, el chavismo no es algo nuevo, es algo que siempre ha estado allí. Lo que fue nuevo es que nuestro sistema bipartidista y, digamos, la democracia que funcionaba relativamente mejor que lo que tenemos ahora, ese sistema permitió que una persona como Hugo Chávez y un grupo como el que soportaba a Chávez terminaran desmantelando el sistema institucional de la democracia representativa en Venezuela. Entonces tenemos actualmente, que yo no lo llamaría, como le estaba diciendo a Samuel antes, yo no lo llamo una dictadura solamente, esto es una tiranía en el sentido clásico, un gobierno que está por encima de la ley, porque en algunas dictaduras hay ciertos tipos de derechos. En el chavismo no vemos eso, vemos que el derecho prácticamente no existe. Es la voluntad del que gobierna el que establece lo que es correcto o no. Entonces, yo me voy un poco más allá, Itli. Yo creo que el modelo venezolano ha superado todo lo que se había dicho en materia de ciencias políticas sobre la descripción y tipo de gobierno. Este está un poco más allá, no porque sea un objeto digno de copiar, sino que es el modelo tal vez más perfecto en el cual la élite política se unió con el crimen organizado transnacional y se convirtió en una especie de uno solo, un todo. Y esa es una de las razones por las cuales se hace fuerte y a pesar de tener todas las presiones que lo llevan en algunas oportunidades al debilitamiento, vuelve a resurgir. Y ahí es donde está el problema. Samuel, cuéntanos cómo ves tú este proceso. Mira, hay varios
si lo vemos de varios ángulos, vamos a entender muchas cosas. Una es que una de las cosas, ¿por qué uno dice por qué dura tanto? Es porque cuando uno ve a Maduro, Maduro es un tipo que estudió en la escuela, en una escuela de formación política, así como los norteamericanos tienen las Special Forces, las fuerzas especiales, lo que antes era la Escuela de las Américas, los cubanos tienen uno. En Cuba, en Rusia existía la Universidad Patricia Lumumba, donde estudió Carlos el Chacal, donde se formaban como agitadores políticos que tienen conocimiento de militar, de contraespionaje, de contrainteligencia, de uso de todo tipo de armas individuales. Entonces, los convierte en gente muy extremadamente peligrosa, además con una formación política que les da esa justificación para hacer lo que les da la gana. Entonces, para nosotros que crecimos respetando la ley, con ciertos principios, con cierta amor por ejemplo, en mi caso, en tu caso, o sea, mi papá fue un profesor de secundaria, me acuerdo el último día que el tipo hizo un préstamo de un banco y llegó a la casa con el último tiquete de la hipoteca. O sea, 20 años le tomó pagar la casa. O sea, había un orden. Estos tipos usan conceptos marxistas, por ejemplo, el de la guerra popular prolongada. Si uno estudia, por ejemplo, Bok Nguyen Yap, que fue el padre del ejército vietnamita, que aprendió de los chinos. Entonces, ellos están usando todos esos recursos para usarlos como una justificación política que les permite desatar toda su criminalidad. O sea, para ellos no existe ni moral, ni orden, ni ley, porque ellos son la ley. Samuel, ¿tú crees que en el fondo hay una muy equivocada evaluación de quiénes son los chavistas por parte de los otros sectores políticos que pretenden ganar el poder y que muchas veces, o por lo menos lo que se ha visto hasta ahora, están usando herramientas equivocadas porque corresponden a un modelo que no existe? Bueno, es que yo creo que hay una crisis que es como un dilema moral que todavía nosotros no hemos matado. Yo nunca he usado una pistola, no he usado una ametralladora, nunca he usado un lanzacohete. Cuando usted ve el tipo de grupos y de personajes que están dominando el poder en Venezuela, los que están a cargo del poder, esos tipos ya son como los perros gallineros, ya saben el sabor de la sangre. Entonces, ya nosotros, cuando uno ve algo así, por ejemplo, usted ve un guardia nacional frente a un recluta, ¿por qué uno dice, ¿y por qué el ejército no se hace? La única clase que medio tiene un entrenamiento militar son los oficiales. Pero, ¿quiénes son los tipos dentro del sector militar y policial venezolano que han apretado un gatillo, hayan matado? Son guardias nacionales, son DICIP, son CSPI, el DIGESIM, ahora que eso evoluciona, tiene nombre. Pero esos tipos saben matar. Entonces, ya su capacidad de imponer terror es mucho mayor. Es ahí donde está nuestro común. El AMPA común es parte de los grupos de choque del chavismo y han escalado en el organigrama chavista. O sea, sí, obviamente. Mira, hay un aspecto importante, Icli, en relación a lo que estás diciendo. Se acaba de presentar un proyecto de ley de reforma a la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela, aprobado por la Asamblea Nacional Constituyente, que como ya sabemos tiene origen legítimo y actuación ilegítima, pero en Venezuela casi todo es ilegítimo. Esa nueva ley establece un quinto componente de las Fuerzas Armadas y son las milicias bolivarianas que tienen, de acuerdo a esos conceptos que ellos están utilizando, no solamente la fusión cívico-militar, que es un aspecto muy importante que hay que tomar en cuenta para evaluar este tipo de regímenes, y adicionalmente a ellos están hablando de la visión del modelo de resistencia, que también se usó en China, se usó la guerra popular prolongada. Y obviamente no todas las Fuerzas Armadas están de acuerdo con ese proyecto. Hay un componente o grupos de esos componentes de la Fuerza Armada que la rechazan, pero la imposición es la regla en Venezuela. Entonces, estos grupos que son milicias
están más o menos encausados en lo que justamente tú estabas diciendo. Sí, yo me remito a una, no sé si, bueno, muchas personas conocen esto, yo estaba comentándole a Samuel, hay un autor del siglo XVI francés que es Etienne de la Boétie, que tiene el famoso discurso de la servidumbre voluntaria. Él se pregunta cómo la gente puede, tantos millones de personas pueden seguir a un tirano. ¿Qué hace que la gente siga un tirano? Y ahí sale aquella teoría de la resistencia pacífica, ¿no? ¿De acuerdo? Que él decía que lo único que sostiene el tirano es que la gente cumple sus órdenes. Si la gente se rebela, la tiranía cae. Si la gente simplemente no cumple, no sigue al tirano, cae. Pero ¿qué pasa? El tirano tiene dos elementos para mantenerse en el poder. Uno es la fuerza, la represión, la fuerza. Y el otro es el engaño, es la ideología, es el engaño. Lo llamaríamos actualmente ideología, ¿no? Entonces él dice que un componente esencial para engañar y para mantener la estructura, que es él dice que él le menciona aproximadamente 6 componentes, pero uno de ellos es la corrupción. O sea, el tirano o la tiranía, digamos, puede ser de un grupo, como pasa en Venezuela, permea hasta el último, la base de la pirámide social. Y esto hace que haya una complicidad. Y es por eso que el chavismo no cae. No cae porque hay mucha gente viviendo del chavismo. Mucha gente con los privilegios, digamos, miopes que le permite el chavismo. ¿Entiendes? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué pasa? Los regímenes de esta naturaleza tienden a ser violentos, tienden a ser completamente, como pierden todo tipo de freno, tanto moral como jurídico, se convierten prácticamente en una especie de régimen criminal. Y eso ha pasado así desde las monarquías absolutistas hasta las dictaduras en diferentes países, de tanto, digamos, excolonias, como está pasando actualmente en Venezuela. Solo que estamos en el siglo XXI con grandes poderes de telecomunicaciones y por otro lado estamos en un mundo globalizado. Entonces, la delincuencia tiene un rasgo transnacional. El sistema político, digamos, sí se ha subvalorado porque las personas que están a cargo de, digamos, de la lucha tradicional en política vienen de una sociedad desmilitarizada. El venezolano, durante los 40 años de democracia, estuvo desmilitarizado. O sea, había el AMPA, por supuesto, y estaban los militares y los policías que controlaban la parte violenta. Pero el ciudadano común no estaba familiarizado con lo que es la lucha armada, nada de eso, que estaban, por supuesto, los grupos de extrema izquierda que sí lo conocían porque era su parte de su aparato ideológico. Y por otro lado están los profesionales del crimen y los profesionales de la digamos, que a propósito, hay varias cosas que me encantaría seguir en la línea de lo que estamos conversando. Una es que como es un sistema monolítico, esa ley de las Fuerzas Armadas está en completa rechazo de lo que fue la ley de las Fuerzas Armadas del Pacto de Punto Fijo, porque era una democracia, pero al tener un sistema monolítico, la única manera de justificar esas milicias es como la fuerza de choque de un régimen tirano para poder mantenerse en el poder. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me llamó la atención es cómo, siendo Venezuela, yo creo que de las Fuerzas Armadas de toda América Latina, la más democrática eran las Fuerzas Armadas venezolanas. No sé si se acuerdan. Una formación, Samuel, tenían una formación democrática. No, pero es que todo el proceso de estructuración pero es que de años 50. Pero tiene un marco legal que era el plan Andrés Bello. El plan Andrés Bello era el plan que le permitió a los oficiales de las Fuerzas Armadas tener título universitario y acceder a educación universitaria. O sea, un subteniente del ejército venezolano que se graduaba por la rama de ingeniería podía continuar sus estudios de ingeniería en cualquiera de las ramas de ingeniería en la universidad civil. O si iban por la rama de administración, pueden estudiar economía, filosofía. Era una sociedad abierta. O sea, ¿qué nos pasó?
es lo que es más insólito. Dentro, como en un país que tenía una institución democrática con todos sus defectos, tenía una Fuerzas Armadas democrática, termina subiendo, engendrando una defecio como Chávez. Es que también tienes que ver, también tienes que ver que en la ideología marxista está la idea de, digamos, de que tú sabes, la división del trabajo que hay en toda sociedad, digamos, avanzada, capitalista avanzada. Ellos están en contra de eso. Ellos creen que cualquiera puede hacer cualquier cosa. O sea, están parte de eso. Hay un pasaje, creo que es de la crítica de la economía política de Marx, donde dice, bueno, el obrero en la mañana hace el torno y en la tarde se dedica a la poesía lírica. Eso es ridículo. O sea, toda sociedad, o sea, la división de trabajo permite que los productos de los que gozamos sean, digamos, de alta calidad. O sea, una persona que pasa 24 horas componiendo no va a ser lo mismo que una persona que tiene que hacer un montón de cosas y después compone 2 minutos. ¿Entiendes? Un elemento que quiero ponerles en el debate fue dentro del marco de la presentación de esta ley, donde, como les digo, la milicia revolucionaria bolivariana entra como componente para agrupar lo que es la parte del proceso que se llama cívico-militar, la unión cívico-militar. Y ellos dicen que la milicia tiene y sigue el método popular de resistencia, basado en la visión del método táctico de resistencia revolucionario que se usó con éxito en varias guerras, como la de Vietnam, la de China, etc. La guerra popular prolongada. Entonces, van a ser el componente activo que recoge ese método táctico de resistencia para crear lo que el comandante Chávez había llamado unión cívico-militar. En esto dice, estamos en un periodo, en estos momentos, dicen los chavistas, de resistencia. Estamos entrando al periodo de resistencia porque tenemos todo lo que es la parte de las sanciones, la parte de las presiones económicas, las acusaciones en su contra en tribunales internacionales, particularmente acá en los Estados Unidos, etcétera. Y tienen el coronavirus, tienen elementos de crisis interna basado en el colapso del modelo económico, basado, entre otras cosas, a la inmigración, a la falta de línea de coherencia, etcétera. Y ellos entonces dicen que están en una fase de resistencia. Y cuando esto es así, los señores que se dedican o forman parte del crimen organizado buscan vías para sobrevivir. Son muy creativos. Entonces, quiero que evaluemos esta parte porque para mí tiene un significado muy importante. Sí, bueno, una de las cosas que tienen todos estos regímenes, incluso el comunismo soviético, es que siempre, y también el fascismo y todos los movimientos, digamos, antiliberales que han existido que hemos experimentado en la historia de la civilización, que siempre tienen el enemigo acechando. O sea, y es natural que si tú tienes un sistema donde no hay libertades civiles, donde no hay ninguna garantía individual para los ciudadanos, tú creas o sea, y que las personas están sufriendo, porque en Venezuela la gente sufre la carestía, sufre las consecuencias de una economía política, una economía desastrosa del manejo del gobierno. Entonces, ellos necesitan estar todo el tiempo señalando un enemigo, sea interno, como decía Mussolini, el enemigo anterior, el enemigo interior y el enemigo exterior. Entonces, el enemigo exterior es Estados Unidos, el capitalismo internacional, cuando tenemos China y tenemos Rusia en Venezuela. Entonces tenemos el enemigo interior, son todos los partidos políticos, todos los componentes, el movimiento estudiantil, las resistencias intelectuales, y el enemigo anterior es echarle la culpa de todos los males al bipartidismo adeco y copellano. Pero entonces ese enemigo está siempre bajo la fantasía. Eso de resistencia, ellos lo podrán poner allí, pero eso comenzó desde el comienzo del chavismo. El chavismo siempre estuvo en una lucha constante contra el enemigo, ellos y nosotros, ellos y nosotros. Entonces, eso ha estado así todo el tiempo. Que ahora esté es simplemente una consecuencia de un proceso digamos, de legitimar estos grupos, porque el ejército profesional es un arma de doble filo para ellos.
porque el ejército, tú lo has visto, ha habido levantamientos militares. Entonces ellos necesitan un ejército de borregos, vamos a decirlo claramente. Ellos necesitan personas cuya formación militar sea pobre, pero estén capaces por la ideología de matarse, de inmolarse en nombre de sus líderes. Y eso es lo que ellos necesitan, es como una especie de guardia pretoriana. Ellos necesitan una guardia pretoriana allí para mantenerse en el poder, porque saben que el ejército profesional en un momento le va a dar la vuelta y no van a querer seguirlos. Eso, así lo veo yo. Sí, Samuel, quiero escuchar tu opinión. Bueno, yo coincido con lo que es la criminalización de un sistema político. Una de las cosas que me parece atroz y es cómo y eso, como te dice, eso es planificado, eso no es nada nuevo. Ya, por ejemplo, al no existir moral, porque la moral está supeditada a la idea de la resistencia y de la amenaza de un enemigo que aunque no exista, que existe o no exista. Entonces ellos tienen que crear, ellos aglutinan todo. Ahora, por ejemplo, las cárceles ahora, ¿cómo son las cárceles en Venezuela? Las cárceles en Venezuela son los centros de administración y de gerencia de la industria criminal venezolana. De planificación. Sí, ahí eso ya subió a otro nivel. Entonces, ya existe, la primera es la justificación ideológica, la guerra popular prolongada. Permite, ahí entra tráfico de droga, explotación ilegal de minas, lavado de activos, tráfico humano, todo, o sea, ya no existe delito. Dentro de un concepto de estado de guerra, ya no existe delito, porque ahora hay que derrotar al enemigo y entonces eso permite que la cúpula genere las ganancias. Ahora, lo más complicado de esto es que muchas de las ganancias que genera una industria, una institución criminal como es lo que es ahora, el régimen venezolano, ¿cómo se sostiene? Ellos tienen que sacar la plata por algún lado, ellos no pueden tener la plata en los colchones. Todo el mundo usa transferencia. O sea, el sistema bancario también tiene que ser, va a tener que ser revisado y va a tener que ser purgado de alguna manera, de manera que pues, de ir generando cierto nivel de institucionalidad, tanto a nivel nacional como internacional. Por el otro lado, una de las cosas que me llama la atención es que cómo los tipos han generado alianzas, como todos sabemos, Hezbollah, ETA, la FARC, ELN, todo bicho de uña que tiene una justificación política que ya la perdió, porque ya, o sea, primeramente los que llegaron al poder no demostraron ninguna capacidad para gerenciar. Son regímenes que se agotan moral, económica y políticamente. No representan los intereses de un pueblo ni los anhelos de un pueblo de vivir y de prosperar y de crear riqueza y bienestar. Entonces, tienen que justificarlo. Entonces, tienen tipos que se han acostumbrado a matar, que eso es lo más peligroso. Por ejemplo, muchos de los milicianos de la FARC que están viviendo en Venezuela es gente que nació en la guerrilla, que fueron reclutados, secuestrados desde los 7 años hasta los 30, 40. Lo único que saben es matar, poner bomba, hacer inteligencia, secuestrar, extorsionar. Entonces, ese es su negocio. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para salir de eso? Es ahí el otro dilema. O sea, quien llegue al poder en Venezuela, o sea, va a tener que tener una mano negra y una mano roja. Eso es lo que yo estaba diciendo de Etienne de la Boétie. Es eso, que llega un punto en que la corrupción es tan grande que mover una sola pieza implicaría moverlo todo. Eso es la gran genialidad, digamos, en el sentido maléfico, que hizo Chávez en nuestro país. O sea, convertir los redes de la corrupción a tal punto en la sociedad que es imposible sacar algo sin que se caiga todo. Entonces eso es lo que lo mantiene en el poder. Eso es lo que ha costado tanto sacar, porque a uno, el ciudadano común, ya ve que hasta los lazos pueden llegar incluso hasta la oposición. Entonces, los lazos de corrupción. Entonces, es tan difícil eso. No, y otra de las cosas que siguiendo es, por ejemplo, uno habla de Pablo Escobar. ¿Cuánto fue la fortuna de Pablo Escobar? $10,000 millones de dólares, $12,000 millones de dólares. ¿Cuánto tenía el tuerto Hernández en Suiza?
14.000 millones de dólares, uno solito. O sea, el Tuerto Andrade, el estimado de lo que ellos han sacado de Venezuela es casi $1 trillón. O sea, ¿cómo hacemos? Porque si sacamos... Es muy importante, Samuel, recordar, ¿no? Los que se encargan de hacer los modelos de crimen organizado establecen una línea que la conocemos, y es esa que coincide justamente con lo que está planteando Icli. Hay una organización, es como una empresa criminal. Los bancos tienen un rol fundamental. Cuando el banco necesita negocio, por lo general no, si está dentro de esa organización criminal, no va a pedir la razón de dónde vienen los fondos. Simple y llanamente es un instrumento para lavar dinero, y en Venezuela ya hay varios en ese asunto. También están los que son creadores de empresas fantasmas, abogados, escritorios jurídicos, oficinas de relaciones públicas y medios de comunicación y periodistas para generar una narrativa y para sabotear a aquellas personas o aquellas instituciones que traten de buscar y de exponer a esa organización criminal y a sus miembros, obviamente. Y está también el flujo que se da a nivel global, que es allí donde está hoy en día el enorme problema, porque esos miles de millones de dólares que fueron expoliados del Estado venezolano a través de estas redes criminales que incluyen bancos, abogados, bufetes de abogados, relacionistas públicos, medios de comunicación, ciudadanos, compañías fantasmas a nivel mundial. Vemos como si se descubrieron las de Panamá, pues entonces nos vamos para Hong Kong, y si las descubren las de Hong Kong, nos vamos a Libia, nos vamos a donde sea, porque es una organización criminal que tiene tentáculos internacionales y utiliza los bancos de una velocidad tal que aquellas agencias del gobierno que están tratando, de los gobiernos extranjeros, digo porque los de allá obviamente no funcionan, pero que están tratando de hacer un monitoreo y traquear la información, pues se ven en dificultades, y para ellos es un reto porque los criminales se mueven a una velocidad que las instituciones y las organizaciones que se encargan de estudiar la aplicación de la justicia y este tipo de crímenes, especialmente los financieros, no pueden, no tienen. Entonces, este es uno de los retos y a la vez uno de los obstáculos que existen para ponerle fin o coto a esta situación que mantiene el régimen. Hace un tiempo leí una entrevista que le hacen a un periodista italiano que prácticamente vive resguardado de la policía, porque él se puso a estudiar las mafias italianas. Entonces está sentenciado, o sea, él no puede vivir normalmente. Entonces es muy interesante la entrevista que le hacen. No recuerdo el nombre ni del periodista, pero él menciona allí que en el 2008 un asesor de la ONU acerca tú sabes, de la crisis internacional, la crisis económica internacional, él decía que los bancos están flexibilizando sus mecanismos para permitir, porque había escasez de liquidez, pero los únicos que tienen liquidez son los narcotraficantes, todos los negocios turbios, porque los narcotraficantes trabajan con dinero para no ser rastreados, no trabajan con mecanismos registrables. Ellos tienen el dinero en efectivo y guardan centenares, millares de toneladas de dinero escondidos en diferentes puntos. Necesitaba, para salvar la economía mundial, necesitaban la liquidez de los criminales. Imagínate, entonces uno ve que hay un territorio gris. Eso es lo terrible de todo esto. Hay un territorio gris en los cuales el sistema necesita de estos criminales para poder estar a flote. Entonces da miedo pensar eso, porque ¿cómo es posible que un régimen tan terrible como ha sido, por ejemplo, el régimen cubano, ha estado tanto tiempo en ese país y que haya sido la plataforma para todos estos movimientos del mismo tipo en América Latina, y que no haya pasado nada en todo este tiempo? Entonces uno duda ahí qué pasa allí. Pero hay ciertas cosas que yo no pretendo, cuando voy a compartir esta anécdota o este caso, este hecho histórico, que sienta consuelo, pues yo creo que esto más bien me da esperanza de que tiene que haber un mundo mejor. O sea, un elemento es, cuando hubo el holocausto judío, las familias judías, porque Hitler sube al poder en 1933,
y la Segunda Guerra Mundial finaliza en 1945, técnicamente, ¿no? Entonces, justo cuando llega Hitler al poder, estamos hablando del 33 al 40, 41, muchas familias judías empiezan a sacar su dinero y sus ¿cómo se dice? Bonos y acciones y las mandan a Suiza. Suiza, después que termina la guerra, como pareciera como que ellos creían que mucha gente, como la gente, muchas familias completas perecieron en el Holocausto, pues ese dinero se quedó en las cuentas en Suiza y nadie pedía cuentas hasta que la comunidad judía internacional empezó a presionar. Les tomó casi 60 años para que los bancos suizos revelaran quiénes de esas familias que habían sacado la plata de Alemania y de otros países de Europa para Suiza, revelaran qué había. Habían casi 60.000 millones de dólares. Era una cosa así increíble porque con los intereses, obviamente que todo ese dinero se había incrementado. Yo creo que entonces, ahí está la palabra clave, complicidad. Exactamente. La complicidad que de alguna manera, bueno, y el caso, siguiendo esa línea de lo que estamos hablando, es que Suiza es el primer caso, creo que en la historia de la financiera, que le pone sanciones a funcionarios. Que son, fueron abrir las cuentas a las familias judías y revelar quiénes de los funcionarios venezolanos habían sido sancionados. Que eso no existía, porque eso forma parte del supuesto secreto bancario. Sí, pero han habido muchas presiones de parte de muchos países justamente con Suiza. Yo acabo de cubrir un juicio antes de esta pandemia de un iraní, él se llama Ali Saad Hashemi, y él hizo negocios con Chávez de estos proyectos de estructuras que Chávez solía mencionar. Ajá. Y el hombre se llevó la plata, la pasó por el sistema financiero de los Estados Unidos y terminó asociándose con un banco suizo muy poco conocido, pero los fiscales lograron desentrañar toda esta maraña que reveló dos delitos muy graves por los cuales este hombre enfrenta una pena de más de 100 años de cárcel. Uno es que el sistema financiero colaboró, puesto que se veía que eran empresas que venían y tenían su origen en Irán, que es un país que está sancionado por la OFAC. Y dos, que en relación a lo que son los beneficios para las instituciones financieras del dinero, no son como, no les ponen demasiado la lupa y cometieron delito. O sea, forman parte de un entramado. Y así ha seguido, pues finalmente el banco suizo reveló la información y cuando uno ve todos estos casos que hay, sobre todo en la Fiscalía del Sur de la Florida, que se han destapado tantos casos de corrupción que incluyen a contratistas de PDVSA y gente vinculada con el régimen y con otros grupos políticos, uno observa que el sistema bancario, particularmente el de Suiza y el de otros países, pero particularmente el de Suiza, ha pasado a ser un cómplice de todo este entramado criminal. Las autoridades han hecho presión y finalmente, hace muy poco, ya la Fiscalía Suiza ha empezado a generar documentos y decisiones que han permitido conocer un poquito más, no todo, pero sí conocer un poco más lo que hay dentro de eso, que obviamente ayuda a la aplicación de la justicia con estos individuos. Sí. Sí, tiene que haber, hay gente que está trabajando, ONGs que trabajan un poco en la transparencia bancaria, porque ese es el punto. Todo esto, estos son empresas criminales que necesitan el soporte de los bancos. Entonces es necesario que esté claro de dónde vienen esos fondos. Eso es lo más importante. Los ciudadanos tendríamos que tener es ahí donde uno ve que es necesario un sistema internacional. Es necesario un sistema internacional. No podemos basarnos en un sistema solamente local, porque hace falta una coordinación internacional no puede ser que un dictador en
que bueno, es el caso de los venezolanos, pero también pasa en África muchísimo. Un dictador africano resulta que tiene su fortuna personal en un banco suizo supera 3 veces la deuda externa de su propio país. O el producto territorial bruto. Tiempo. Y otra cosa que también es que es perversa, es lo que es la minería y su complicidad con el sistema bancario y la devastación que le causa a la naturaleza. Sí. Y el efecto que causa en las comunidades. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de estar trabajando en el 2012 o 2011, fui a trabajar con una organización, un amigo que tiene una fundación, y fuimos a Canaima. Entonces, en Canaima, cuando tú vas en el avión, tú ves en las riberas de los ríos cómo ves miles de huecos. ¿Qué es eso? Eso es la minería ilegal devastando, lavando toda la capa vegetal que está en los bancos de los ríos. O sea, después de ahí, cuando eso queda completamente exhausto y lavado, que le sacan todo el oro y más el mercurio que entra al agua, y ahí no crece más nada. O sea, la devastación y ¿dónde va ese oro? Ese oro no se queda en Venezuela. Ese oro va por todo el mundo y con la complicidad de los muchos regímenes que aupan eso. Por ejemplo, lo triste es que, por ejemplo, muchos de los chamos que nosotros enseñábamos terminaron en esa minería ilegal. ¿Por qué? Porque tenían que comer. La única cosa que podían hacer esos niños, o sea, antes terminaron siendo prácticamente como esclavos y después tuvieron que salir corriendo, porque después ya no es ni siquiera las comunidades nativas del área del Amazonas que están explotando el oro, es simplemente esclavos que ellos traen de otros lados para que le hagan ese trabajo. Pero la devastación ambiental es sin precedente. Definitivamente. Vamos a volver al tema del régimen, porque hay muchas personas que realmente creen que con la estrategia que se ha dado a conocer en el Departamento de Estado sobre un plan de transición que contiene la creación de un consejo de gobierno transitorio que conlleve a la realización de elecciones libres y transparentes, donde se pueda los políticos postular, ha generado en algunos venezolanos un cierto grado de esperanza, pero también ha generado críticas. Y viendo la naturaleza del régimen, me preguntaba cuál es tu opinión sobre la viabilidad de un sistema que tiene características políticas y que está basado en algunos elementos que hagan pensar que la contraparte es democrática y quiere negociar, quiere dialogar, cosa que ya hemos visto por años cuál es el comportamiento. Y también muchos dicen, es como naif, ¿no? Como pensar que de manera ingenua estas personas van a soltar el poder a pesar de conocer el entorno y las consecuencias que ellos van a enfrentar si abandonan el poder. ¿Cómo ven ustedes eso? Porque el asunto aquí está en ver cómo es la salida del régimen. ¿Cómo puede tumbarse un régimen con esa característica? Bueno, aquí hay varias cosas. Una es, primeramente, hay que terminar de desmantelar desde el punto de vista policial y bordeando lo militar toda esa estructura criminal. O sea, ningún país que pueda recuperarse tiene que, no hay que hacerlo. Bueno, yo creo que es como un punto intermedio de lo que pasó después de la caída del régimen nazi y lo que pasó con el desmantelamiento de los carteles de Cali y de Medellín, que fueron emblemáticos en toda una estrategia internacional de poder desmantelar algo. Primeramente fueron por los contadores, ahí donde estaba la plata y donde estaban los números. Después fueron por los jefes de los grupos de sicarios y criminales que se encargaban de la seguridad, de la transportación, de la seguridad en el sentido de asegurarse de que hubiera una disciplina dentro de la organización y que eliminaran a quien era su enemigo o los sapos o todo esto. Y
así, al generar esa debilidad, pues generaba las condiciones para un cambio político. Esa es una. Por el otro lado, yo creo que la Biblia, hay una cosa que dice en la Biblia que dice que, me aferro, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Definamos pecado, todo esta carga de dolor, de tragedia que ha producido un régimen como hecho, de vicios, corrupción, pudrición de todo tipo. Y gracia es que tiene que haber, y como hay mucha gente talentosa que todavía tiene que puede servir y quiere contribuir a hacer un país mejor. Y una cosa que también que nosotros no hemos tocado aquí es el papel de los medios. Chávez llegó al poder porque yo sí creo que había un plan mucho más profundo. Ellos creyeron que Chávez iba a ser el mono del circo y el tipo terminó arrebatándoles el círculo y se convirtió en el dueño de él. Porque si usted ve la prensa venezolana antes del 92, yo tengo 55 años, yo salí cuando tenía 23. Yo veía la demonización del político. El político es corrupto. Sí, no, había corrupción, pero no significa que no era, todo era como la página de sucesos del Nacional, en la página de atrás, no sé si se acuerdan de ese periódico. Y todo era una demonización del político. Los políticos son ladrones, los políticos son corruptos, los políticos están engañando, los políticos mienten, los políticos no están diciendo la verdad. Y esa demonización y esa satanización terminó con debilitar la oportunidad de muchos venezolanos que querían servir. Pues, había muchas cosas que estaban andando en Venezuela. Yo me acuerdo de Carlos Blanco, Manuel Pérez Guerrero, el mismo José Antonio Abreu, una cantidad de venezolanos que estaban haciendo cosas interesantes por el país. Inclusive Carlos Andrés Pérez del segundo periodo es un tipo que sube al poder con gente que era muy abierta. Me acuerdo cómo satanizaban a un economista que se llamaba, que le decían Paquetico Rodríguez, porque hablaban del paquete de Carlos Andrés. Es un tipo que tenía un PhD en Harvard. Bueno, también Gortari, que fue mexicano, pero un hombre preparado que tenía una visión interesante del país. Sí, hablaban del neoliberalismo salvaje, pero un equipo de gente que era capaz. ¿Y dónde están ellos? Esa gente que sirvió con el equipo del Carlos Andrés del segundo periodo, no del primero. El primero era simplemente Adeco con todos los vicios que nosotros lo conocemos, porque como vemos, Chávez no fue un accidente. Chávez le cargaba el maletín al general que era jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad que asesoraba al presidente. O sea, él veía todas las barramuncias que pasaban en Miraflores. O sea, sin justificar a Chávez, yo creo que la mejor reflexión que podemos sacar aquí es ver el espejo de dónde salió. Esto no lo podemos hacer solo. Evidentemente, necesitamos una asesoría internacional, una coalición de naciones. ¿Qué pasó con Hitler? ¿Qué pasó con el régimen nazi? Que es muy parecido a lo que estamos viendo en Venezuela en cuanto a estar enquilosado y con una componente ideológico tan fuerte como el chavismo. Tuvieron que salir por una coalición internacional. El mismo Lech Walesa lo dijo recientemente. O sea, necesitamos una coalición internacional para poder sacar esos criminales en el poder. Porque el problema es que como ya hemos visto, ya esto no es un problema nacional, esto es un problema global, regional y global. O sea, cómo nuestro problema está afectando a Perú, casi 1 millón de venezolanos, en Colombia. En el mismo narcotráfico, Venezuela se ha convertido en un puerto de toda la mercancía que viene de la producción de Bolivia, de Colombia. Pero entonces lo que es importante es que tenga que haber una coalición internacional. Y por tanto, bueno, lo otro, el nuevo gobierno tiene que hacer un esfuerzo enorme en educación. O sea, fíjate que, o sea, lo último que pone la economía y tal, pero la educación tiene que ser esencial. Muchos países en Europa que se han reconstruido es porque invirtieron enormes sumas de dinero y esfuerzo en educación. Es una reforma educativa pública, de manera que la gente se eduque críticamente, con valores, qué sé yo, pero que se ponga que se haga ver que el ser un profesional, el ser una persona educada, es algo que es positivo para la sociedad en su conjunto. Y no, entonces no permitir, no hacer ver que simplemente si tú te dedicas a actividades de corrupción o a la actividad del crimen, tú vas a tener más ventaja que si fueras una persona
un ciudadano probo. O sea, y otra cosa que a propósito está ligada a la virtud pública. Sin una buena educación no hay no hay una virtud pública que sostenga ningún sistema social. Entonces, y eso lo estamos viendo que está pasando en el mundo, o sea, incluso en este país está pasando algo así. Cuando la educación empieza a caer, la educación pública general, vemos que entonces la sociedad se permea a todo tipo de crímenes o corrupción. Entonces, a eso iba, Igli. Hemos visto cómo de alguna manera hay una especie de confusión entre los grupos liberales que se están acercando cada vez más a la izquierda y al socialismo. Aquí en Nueva York creo que tenemos un ejemplo perfecto de eso. Lo vivimos, lo experimentamos a diario. Y un grupo que ahora justamente por este lío de la pandemia va a buscar un cambio o va a profesar un cambio, que es una especie de caldo de cultivo perfecto para que estos grupos de izquierda se metan. Hay células que trabajan para ello en las universidades. Yo estoy en George Washington University y lo he palpado directamente. Acá tenemos a Columbia University, lo hemos palpado allí directamente, sin filtros. Entonces, hay posibilidades de que el modelo perfecto del capitalismo que ha sido el imperio esté hoy en día infiltrado por todos lados por los socialistas o por este modelo de izquierda que viene forjándose desde hace muchos años, pero que no ha tocado directamente el poder acá en los Estados Unidos. No, claro que sí. Tú lo has visto por las elecciones, cómo el Partido Demócrata se ha vuelto, hay un componente fuerte de radical en el Partido Demócrata, pero también en el Republicano. O sea, ahorita estamos viendo que ambos partidos tienen componentes radicales en sentidos opuestos. Entonces, es terrible. O sea, yo particularmente me defino políticamente de centro. Yo siempre he dicho, ahorita con esta crisis del coronavirus estamos viendo cómo que el puro capitalismo sin algún tipo de función del Estado también puede ser peligrosísimo. O sea, sin un sistema de salud pública, tú necesitas, se le está viendo a todas las ideologías. Yo creo que el sistema capitalista, el sistema capitalista que siempre habla de que siempre los capitales migran hacia pastos más verdes, yo creo que eso va a entrar en una crisis profunda, porque después de esta pandemia todo queda parado. Ahora, ¿qué tipo de mercado vamos a crear? ¿Cuáles van a ser las reglas? Por ejemplo, China, que era la gran centro manufacturero mundial, o sea, ya se dan cuenta que ningún país puede estar dependiendo del otro. Que tiene que generar su cierto nivel de independencia y de subsistencia, porque imagínense, miren lo que pudo causar una sola pandemia. Sí, pero digamos, tú ves que todos esos movimientos que están en contra del capitalismo no lo acaban, ellos simplemente siguen. Lo hacen, simplemente crean como un mercantilismo. Lo que pasa en China, el capitalismo de China no es un capitalismo, digamos, competitivo, sino que el Partido Comunista controla todo eso, controla las empresas. Los mismos líderes del Partido Comunista son los dueños de las grandes empresas. Un capitalismo de cartel, tipo cartel, la cartelización del capitalismo. Eso, digamos, ningún país anticapitalismo ha acabado con el capitalismo. Eso es mentira, es una farsa. Todos son capitalismos, solo que en vez de abrir los mercados en su propio terreno, se lo abren a otras empresas transnacionales simplemente para no tener el enemigo potencial dentro. Y ellos mismos se convierten en grandes jeques capitalistas. ¿Cómo vive la familia Castro en Cuba? Vive como un obrero pobre que pide su ración. No. ¿Cómo vive Maduro? ¿Cómo vive Jorge Rodríguez? Viven como el obrero, el pobre tipo que vive en la cima del cerro. No, ellos viven mejor incluso que muchos capitalistas, pequeños empresarios en cualquier sistema capitalista abierto. Entonces, claro, el punto es que, mira, estos grupos que están infiltrados en la universidad dependen de estos gobiernos que son criminales, en el fondo.
esta gente recibe, esos grupos, ¿cómo se llama? El Pink, Cold Pink. que estuvo en la embajada en Washington. Esos tipos dependen, o le pasa a Podemos en España, esos tipos reciben dinero de estas dictaduras o de estos regímenes, tanto de Irán como que son como formas de socialismo, porque en Irán tiene un socialismo islámico, en Venezuela tenemos este socialismo medio fidelista, ruso, narcotraficante, no sabemos qué es, pero está allí. Entonces ellos simplemente financian estos grupos y también está un componente que es el resentimiento que genera las desigualdades en cualquier sociedad. En toda sociedad hay desigualdades. Hay sentimiento de frustración del ciudadano promedio que de repente no tiene acceso a la mejor educación, pero es paradójico que un tipo que estudia en Columbia, que es una de las universidades más caras, de repente es una ultra antirradical, anticapitalista, cuando es una persona privilegiada que está estudiando en una universidad clase A. Bueno, es que... Pero pasa, escuchemos por ejemplo el tema de Alejandra Ocasio-Cortez. Sí. Llegó y ella ha expresado abiertamente su ideología. Está en contra, por ejemplo, recuerden el episodio del centro de Amazon, sí, sus declaraciones y las decisiones de esa empresa de irse a otro lado y de generar trabajos y beneficios en otro lugar que no fuera la ciudad de Nueva York, por las características que está teniendo este liderazgo que nos está gobernando acá. Ella estaba hace 2 o 3 días celebrando que se cayeron los precios del petróleo y que las compañías petroleras podrían de alguna manera fracasar, buscando de alguna manera que sea el Estado el que subsidie la economía. Ya hemos visto también a Bill de Blasio, el alcalde, que ha señalado, y creo que ustedes lo recuerdan porque fue hace como 2 semanas, que el Estado debería manejar todo lo que son las empresas básicas. Y nosotros que venimos de Venezuela ya sabemos lo que eso significa. Pero así se dijo y no hubo grandes críticas. Claro, el grupo de republicanos conservadores dijeron esto no se puede permitir, pero lo plantearon abiertamente. Entonces allí hay un avance y un problema muy grave. Sí, bueno, prácticamente es el tema de la ignorancia. O sea, el ciudadano americano no tiene cultura política salvo lo que sabe de su propia constitución, que es una pieza maestra, no se puede negar. La Constitución americana es una pieza maestra hecha por genios y lo demostró este país en toda su historia, que esa Constitución da para mucho, no solamente para las ideas que tenían sus fundadores, pero el asunto es que, vuelvo a lo que digo de la educación, tú tienes que tener una educación política, tú no puedes tener un ciudadano que no tenga una formación política, porque es el caldo de cultivo a cualquier tipo de utopismo. Y eso se puede dar tanto en la derecha como en la izquierda. Tú ves, en el caso de la izquierda está la tendencia hacia el comunismo o hacia la estatización de la sociedad, que es tan peligroso e improductivo y se ha demostrado. Como la idea opuesta, una sociedad conservadora donde tiene temor a la inmigración, cosa que es horrible para el capitalismo. ¿Cómo tú puedes tener una sociedad capitalista cerrada en sí mismo sin intervención de nada? O sea, el capitalismo es conexión. Tú tienes que tener, una de las cosas. Entonces tú tienes que tener una o sea, eso se da también en ese caso del conservadurismo radical, que tú lo ves también. Gente que dice, no, que tienen temor a la inmigración, pero un temor patológico, porque la inmigración, primero que no es una homogeneidad personal, no todos son de la misma naturaleza, o sea, gente de diferentes tipos de educación, los intereses que vienen, además que hay la tecnología para saber exactamente de dónde viene esa persona, y un Estado puede perfectamente otorgar visado o permiso de trabajo a una persona con determinadas características que sean positivas para su sociedad. No tienen que demonizar al extranjero. Entonces, tú estás viendo cómo también otra cosa que se está dando en el Partido Republicano es la demonización del capital internacional.
sea, ellos abogan no por el capitalismo, sino por un capitalismo nacionalista. Entonces, claro, no, atacan mucho a los judíos, muchos de los más radicales vuelven al discurso antisemita. ¿Por qué? Porque muchas familias judías tradicionalmente han sido banqueros y ese mercado está en el mundo. Entonces, el temor de que haya una economía controlada que es lo que está pasando también en Europa, también ahorita, que todos están en contra de Bruselas o de la intervención de un país extranjero en tus propias cosas nacionales. Eso a mí me parece que es dañino también. O sea, hay que sincerar. Bueno, nos estamos acercando al final de esta emisión y con ustedes les va a tocar nuevamente venir a este conversatorio de historia de cuarentena porque son muchas las ideas que quedan sobre el tapete. Reflexiones finales sobre el tema. En el caso de Venezuela, ¿ustedes ven en perspectiva que el régimen pueda sobreponerse a esta etapa donde hay varios elementos que juegan en su contra? Recordemos, está el tema de las sanciones, está las acusaciones criminales en contra de la cúpula, hay hambre, miseria por el colapso del sistema financiero legítimo, y también por el sistema de producción que está en una debacle bastante importante, aunado a el desencanto, la frustración de la población que lo lleva a estar en el día a día y a no creer, porque esto también forma parte de las estrategias que utilizó el régimen, que la población no crea, que la población no piense y no crea. Entonces hay algo allí que entonces beneficia de alguna manera al mantenimiento del régimen cuando la población no cree en otras opciones. Hay algunas estadísticas, algunas encuestas que dicen que sí cree, pero a la larga, ¿va a permanecer el régimen de Nicolás Maduro? ¿Qué es lo que ustedes creen? ¿No? O sea, sin hacer profecías, porque no somos Nostradamus, sino evaluándolo desde el punto de vista del conocimiento. ¿Ustedes creen que esta etapa de resistencia al régimen se pueda mantener? Para mí no, para mí ellos saben que es inviable, ellos saben eso y por eso están haciendo todas estas jugadas como eso de las milicias y siempre están buscando algo nuevo para tratar de darle novedad a algo que es una caída libre. Por supuesto que esta caída libre puede tardar 40 años, ese es el punto. O sea, como ha caído en Cuba. Va a caer, pero no sabemos cuándo. Y por supuesto cada vez peor. Ya el país está destruido. Y ya está en Caracas, o sea, porque antes mantenían Caracas, por ejemplo, había por ejemplo la crisis de la gasolina. Antes por lo menos en el interior vivían eso, como Maracaibo y tal, pero ahora en Caracas mismo no hay gasolina. Entonces, fíjense que cuando hubo el Caracazo, un pequeño cambio en los precios del transporte, causó tal revuelo popular. Ahorita no pasa nada, porque ya los venezolanos han estado, con lo que tú estabas diciendo, desmoralizados, pero como una especie de política ideológica de chavismo. Es prolongar la lucha prolongada para debilitar la credibilidad en un sistema. Samuel, ¿qué piensas? Cayó el comunismo soviético. Va a caer Cuba en cualquier momento. Eso va a caer. Ellos saben que van a caer y tienen sus días contados. Ahora, esos días contados no lo sabemos y no lo podemos. Definitivamente lo único que yo estoy haciendo ahorita es simplemente de rodillas, porque una de las cosas que yo veo es que el régimen comunista, como ustedes lo ven, ellos pues, imagínense, ellos no tienen principios morales de ningún tipo de acuerdo con nuestros cánones. El problema es, por ejemplo, lo que sí yo veo es que puede existir, crear un territorio libre de criminalidad, de resistencia. Ya lo tienen. Entonces ya, no, pero oficialmente ya sería un país completamente desintegrado. Así es. Bueno, vamos a continuar con esta conversación porque definitivamente las ideas son para discutirlas. Sí. Lo haremos en los próximos días. Yo les quería comentar a ustedes dos, porque en este programa, Historias de Cuarentena, y en nuestro canal,
Ayudamos a los pequeños y medianos empresarios a que soporten, a buscar ideas. Aplaudimos las ideas maravillosas que han surgido en esta época de pandemia y estamos dispuestos a ayudar en cualquiera de las posibles actividades que haya para la apertura de la ciudad de Nueva York y estos pequeños y medianos empresarios, muchos amigos que están muy preocupados por lo que está ocurriendo. Pero también aplaudimos a la gente que con su talento, su creatividad, hace cosas maravillosas. Una de ellas es Gina's Cookie. Gina's Cookie, miren esto, no se las voy a dar a comer porque las tienen que ordenar. Gina's Cookie envía unas galletas con cualquier forma. Esta es, ya la ven, ¿no? De coronavirus. Aquí tenemos otra de coronavirus. Estas galletas con cualquier sabor. Te lo comen. Ustedes pueden ordenar, muchachos, allá, Samuel, ustedes pueden ordenar de formas de violín hasta una orquesta, porque las galletas son hechas a mano y las pueden ser distribuidas a nivel de los Estados Unidos y son frescas, deliciosas y las hace Gina, ¿ok? Así es que recuerden esta, Gina la apoyamos desde acá en ese emprendimiento tan maravilloso, una creadora de acá de la ciudad de Nueva York que hace lo mejor para ofrecer productos hechos directamente por ella las decora, cualquier figura, cualquier motivo es importante para degustar estas ricas galletas de Gina. Nos despedimos por esta emisión, quiero agradecerle muchísimo a Ikli y a Samuel. Y ya están invitados para un segundo programa donde seguiremos discutiendo justamente estos elementos que se requieren para la reflexión y para pensar en el futuro inmediato. Así que nos despedimos hacia la próxima emisión. Les recordamos que este programa va a estar a su disposición en nuestro canal de YouTube. Si no se han suscrito, háganlo, dejen comentarios y activen las notificaciones. Un abrazo. Gracias, Mabel. Chao, Ikli. Un abrazo.